El precio de las acciones de Microsoft cae un 7% en lo que llevamos de año y está en mínimo en 52 semanas. En el último trimestre los ingresos han aumentado un 12%, con alto crecimiento de los principales segmentos, alta previsión de ingresos y del beneficio por acción. Sin embargo, el precio ha caído desde la publicación de resultados porque las previsiones para el próximo trimestre son más débiles de lo que se esperaba por los analistas. Para los próximos años se espera crecimiento de doble dígito tanto del beneficio por acción como de los ingresos. Para este año fiscal la empresa espera crecimiento de los ingresos de doble dígito, gastos operativos de un simple dígito, por lo que los márgenes de rentabilidad van a mejorar un poco, y beneficio operativo esperado de doble dígito también. Los analistas tienen un precio objetivo en este momento medio en torno a $500. Hay bastante diferencia entre el precio objetivo y el precio actual. Aquí podemos ver la evolución de los últimos 5 años del precio objetivo y del precio en color azul. La empresa se beneficia de varias tendencias importantes como la transformación digital, el cambio a la nube o soluciones avanzadas de inteligencia artificial. Como sabemos, es el número 2 en la nube y ganando cuota de mercado poco a poco. Este negocio es muy rentable una vez que ganas escala. La tendencia de los últimos años ha sido la de externalizar cada vez más los sistemas informáticos internos de las empresas al modelo de nube, que es más económico que comprar el equipo y el software y pagar al personal para gestionar las operaciones informáticas. Es una decisión estratégica que no se toma a la ligera y tiene altas tasas de retención. Hay una base instalada de Windows de más de 1.000 millones de usuarios, por lo que la empresa está bien posicionada para vender soluciones en la nube y servicios de productividad y de inteligencia artificial a su base de usuarios. Continúan invirtiendo de forma agresiva para aumentar la capacidad, pero se esperan que estas inversiones beneficien a la empresa durante muchos años. Si vemos un poco el más destacado de los estados financieros, tenemos crecimiento de los ingresos del 15% en los últimos 12 meses. Si vemos un poco el desglose, tenemos personal computing, más o menos estable. La parte de la nube es más del doble que hace 5 años, así como el segmento de soluciones de productividad. Han invertido más de 30.000 millones en I+D en los últimos 12 meses. Vemos que ha crecido bastante en los últimos años. El beneficio por acción continúa creciendo a doble dígito, así como el dividendo por acción. El free cash flow se ha estancado porque están invirtiendo de forma muy agresiva, lo vamos a ver ahora. En cuanto a los márgenes, tenemos margen bruto de casi el 70%, pronto lo vamos a tener en el 70% probablemente, margen operativo del 45% y margen neto de casi el 36%. El cash flow operativo es más del doble que en 2020, pero el CAPEX se ha disparado. En 2022 fue del 12% de los ingresos más o menos, lo tenemos ahora por encima del 20%. Lo bueno es que la rentabilidad sobre el capital invertido no ha bajado, se mantiene en un nivel muy atractivo. La empresa tiene poca deuda, tenemos el ratio deuda-EBITDA por debajo de 1, deuda free cash flow por debajo de 1,5. El ratio, si vemos el ratio EV/EBIT, lo tenemos en 25. Vamos a pasar a la plantilla de valoración, vamos a hacer una estimación de valor breve para ver si el precio actual puede ser interesante comprar algunas acciones. Vamos a ver dos métodos de valoración en este caso, ingresos estimados y crecimiento estimado del beneficio por acción. En la primera hoja, al poner el ticker, se importan datos de diferentes páginas web, datos que nos ayudan con la estimación de valor. Y como siempre, si te gustaría utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Tenemos el precio en este momento en 392, el mínimo de contados semanas lo tenemos muy cerca, en 385, y tenemos el precio objetivo de los analistas de media en 510. La empresa paga un pequeño dividendo, el payout es bajo, en el 25%. Como vimos, buenos márgenes de rentabilidad. En los últimos 5 años los ingresos han crecido de media un 14%, el beneficio por acción un 18% de media, y para los próximos 5 años los analistas esperan un crecimiento medio del beneficio por acción del 14%. Yo voy a estimar menos, voy a estimar un crecimiento de entre el 10 y 12%. Entre 2015 y 2024 el crecimiento fue del 25-26%. En los últimos 5 años, como vimos, del 18%. Si estimo un 12% de crecimiento medio, la estimación de los analistas a medio plazo, incluso para los ingresos, es superior. En cuanto al PER, tenemos el PER actual en 31 y el forward PER en 28. Yo le voy a poner un PER bastante inferior, con un PER de 31 como el PER actual y con este crecimiento medio tendríamos el precio objetivo por encima de 640. Yo le voy a poner un PER de 28, creo que la empresa se merece un PER tan elevado como este por el crecimiento que todavía tiene y por las grandes ventajas competitivas que tiene. Si vemos el histórico de los últimos años, tenemos en los últimos 10 años tenemos un rango entre 23, 24 y más de 35. Creo que puede estar perfectamente en un PER de 27, 28 los próximos 3, 4, 5 años. Con este múltiplo tenemos un upside de casi un 50%, precio objetivo por encima de 570. Tenemos retorno anual compuesto del 8% si alcanzamos el precio objetivo en 5 años, más un 1% de dividendo más o menos. Siendo más o menos conservador con el crecimiento y con el múltiplo, no tenemos margen de seguridad al precio actual, se pondría interesante por debajo de 350 más o menos. Si vemos ingresos estimados,
Voy a estimar un crecimiento de los ingresos del 12% de media, el margen neto como el actual, 36 más o menos, aunque creo que puede ir mejorando con el tiempo. Voy a poner que las acciones en circulación disminuyen de media un 1% y el múltiplo de salida vamos a poner también aquí 28. Tenemos con estas estimaciones precio objetivo de 650, 66% de upside, retorno anual compuesto del 11% si alcanzamos el precio objetivo en 5 años, más el dividendo en torno al 1%. Estamos más o menos en este rango, casi el 12% de media. Si alcanzamos el precio objetivo antes, entonces sí que estaríamos en este rango más del 12% de media. Y si el precio continúa corrigiendo desde aquí, se pondría bastante interesante en mi opinión. Para mí se pone atractivo por debajo de 350, más o menos en 350 o un poco por debajo si se llega a dar. En torno a 25 veces FOAR, pero por debajo se pondría bastante interesante. Bien, lo vamos a dejar aquí, como siempre, no es recomendación de inversión. Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.